Buenos días, amados hermanos, en el nombre de Yeshua, sean bendecidos. Vamos a dar gracias a nuestro Padre. Padre amado, Abacadosh, gracias por este día precioso que nos permites poder, Señor, estar reunidos para poder estudiar este material, este estudio, Señor, podernos edificar con él y que tu Santo Espíritu, tu Ruach HaKodesh, nos abra el entendimiento, nos ayude a tener comprensión de él. Señor, y sobre todo ayúdanos, porque en nosotros está el querer. Ayúdanos a el hacer, Señor, a ponerlo en práctica, a llevarlo de inmediato, Señor, a la obra. En el nombre de Yeshua, toma tu lugar, Señor. Amén. Nuestro tema se llama Hombres sin la propulsión de Dios y estancados en la inercia. Hombres sin la propulsión de Dios y estancados en la inercia. Bueno, para entender esto de la inercia y la propulsión, una definición de inercia según Wikipedia y según la física, del latín inertia, quiere decir esto. Inercia es la propiedad que tienen los cuerpos de permanecer en su estado de reposo o movimiento, mientras la fuerza sea igual a cero, o la resistencia que pone la materia a modificar su estado de reposo o movimiento, ¿no? Como consecuencia, un cuerpo conserva su estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme si no hay una fuerza actuando sobre él. Si no hay una fuerza actuando sobre él, este objeto permanece inerte, ¿verdad? Entonces, esto es precisamente lo que le sucede a gente que lleva años de tener conocimiento de la palabra de Dios, pero no pasan de eso, no pasan de ahí, no hay transformación ni cambios y prefieren permanecer en ese estado de reposo. Eso es inercia. Esa es la gente que prefiere estar así. La inercia también es la tendencia de los cuerpos a oponerse a cualquier cambio de su estado de reposo o movimiento. Para que entiendamos esto que dice este punto es lo que muchos creyentes experimentan en su diario vivir. Por eso siguen en lo mismo, en las mismas prácticas, con mismas maneras de pensar. Porque se oponen a ese cambio de su estado de reposo. ¿Sí? Podríamos decir que es la resistencia que opone un sistema de partículas a modificar su estado dinámico. Eso es que está sin la inercia, ¿no? En la física se dice que un sistema tiene más inercia cuando resulta más difícil lograr un cambio en él. Entonces, si nosotros nos resistimos a hacer cambios, hay mucha inercia en nosotros, porque nos oponemos a esa fuerza que quiere lograr un cambio dinámico en nuestro estado, ¿no? Entonces, ¿qué dice la Biblia? Si lo transportamos a la Biblia, esa inercia viene siendo pereza, ¿verdad? Respuesta. La primera ley de movimiento de Newton establece que un objeto en movimiento tiende a permanecer en movimiento y que un objeto en reposo tiende a permanecer en reposo. Fíjate, por eso también Dios le permitió a este hombre descubrir eso. Esta ley se aplica a la gente, mientras que algunos son naturalmente
impelidos hacia complejos proyectos, o sea, dedicados a ello. Otros son apáticos, requiriendo motivación para vencer la inercia. Mientras que en unos es algo natural ser movidos, ser así, ¿no? La pereza, siendo un estilo de vida para algunos, es una tentación para todos. Pero la Biblia es clara en que como el Señor, quien es un Dios trabajador, ordenó el trabajo para el hombre, la pereza es pecado. Y para ello vamos a ver Proverbios 6:6. Allí nos dice la palabra: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. La hormiga, al parecer, no tiene realmente a la cabeza como un líder que esté ahí, como otros animales, y ellos son así, son precavidas las hormigas. Tienen la capacidad de cargar, no recuerdo si 8 veces su propio peso, pero tienen esa fortaleza, esas cualidades. La Biblia tiene mucho que decir acerca de la pereza. Los proverbios especialmente están llenos de sabiduría concerniente a la pereza y advertencias a la persona perezosa. Ellos nos dicen que una persona perezosa odia el trabajo. El deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Proverbios 21:25. Otra cosa que ocurre con los perezosos, dice, le encanta dormir. Como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama, o se revuelve en su cama. Y para eso, ese es el Proverbio 26:14. Otra cosa que hace el perezoso, da excusas. Y va la cita, dice el perezoso: el león está en el camino, el león está en las calles, o hoy está nublado, o hoy está feo el día, o hoy está lloviendo, o cosas así, se inventa pretextos, ¿no? Eso viene Proverbios 26:13. Proverbios 26:13. Otra cosa que dice y que experimenta el perezoso es: desperdicia tiempo y energía. Y ahí dice en el Proverbio 18:9: también el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Proverbio 26:16 nos dice: el que cree que es sabio, pero es un tonto, en su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Fíjense, los proverbios también nos dicen que el final que les espera al perezoso, la mano de los diligentes señoreará. O sea, la mano de los chambeadores, esos serán jefes, ¿sí? Más la negligencia será tributaria. O sea, el que es perezoso, el que es flojo, recibirá de su fruto ese tributo, ¿no? Eso viene en Proverbios 12:24. ¿Qué más le pasará al perezoso? Su futuro será sombrío. Para ello vamos a leer Proverbios 24:24. El perezoso no hará a causa del invierno, pedirá, pues, en la siega y no hallará. O sea, no se previene, ¿verdad? No se abastece. Pero cuando venga la necesidad, nadie le va a dar. Bueno. Eso fue el Proverbio 24. Proverbio 13:4 dice: puede llegar a empobrecer el ser perezoso. Fíjense qué dice: el alma del perezoso desea y nada alcanza,
mas el alma de los diligentes será prosperada. Muchas satisfacciones tendrá, ¿sí?, por su empeño y por su dedicación. Luego dice acá, no hay lugar para la pereza en la vida de un creyente, de un cristiano. Un nuevo creyente es verazmente enseñado que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Pero un cristiano puede volverse haragán si erróneamente cree que Dios no espera fruto de una vida transformada. Ese es el error que muchos cometen. Uno se hace haragán porque cae en la tonta idea de creer que Dios no espera fruto de una vida rescatada o alcanzada o transformada. Claro que quiere fruto, quiere obras, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto está en Efesios 2:10. Los cristianos muestran su fe mediante sus obras, ¿verdad? Yo te mostraré mi fe por mis obras, así decía Pablo, ¿verdad? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Si no hay cambios, no te puedes llamar cristiano o creyente si no hay cambios, ¿verdad? Porque el Señor le dijo a muchos, dice, tú te jactas de ser vivo, pero estás muerto. Te jactas de ser algo, pero no eres nada, ¿verdad? Porque hay ausencia de fe, esa energía, bueno, esa capacidad que nos ayuda a nosotros a cambiar. La pereza, fíjense, la pereza viola un propósito de Dios, que nos quiere ver activos como Él. Las buenas obras, el Señor, sin embargo, fortalece a los cristianos para vencer la propensión carnal a la pereza. O sea, también es algo que que viene siendo parte, ¿no?, de la carne. Y a veces nos domina porque la apapachamos mucho. A darnos una nueva naturaleza. O sea que esto se puede vencer. Segunda de Corintios 5:17, allí dice, ¿sí?, que Él nos ha hecho nuevas criaturas. Entonces se puede vencer esa pereza carnal. Fíjate, Santiago 1:25 dice, mas el que mira atentamente en la ley perfecta, en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, esto que nos impone la necesidad de poner en práctica la verdad que escuchamos, para poder ser ovejas sometidas a su pastor. En nuestra nueva naturaleza somos motivados a ser diligentes y productivos por amor a nuestro Salvador, quien nos redimió. Nuestra antigua propensión hacia la indolencia y todos los demás pecados ha sido reemplazada por un deseo de vivir una vida santa. Por ejemplo, Efesios 4:28 dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Verdad? Somos instados a nuestra obligación de proveer para nuestras familias a través de nuestro trabajo, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Primero de Timoteo 5:8. Y para otros en la familia de Dios, antes vosotros sabéis que, para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Fíjate. En todo, allí
allí en Hechos 20, 34 y 35 nos dice, en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bien bienaventurado es dar que recibir. Como cristianos sabemos que nuestros trabajos serán recompensados por nuestro Señor. Si perseveramos en ser diligentes, no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Pues todo el trabajo, el desgaste, van a ver su fruto, ¿sí? Van a recibir su recompensa. Así que, allí en Gálatas 6, 9 y 10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor, y no como para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo Jesús sirven. Colosenses 3, 23 y 24. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Hebreos 6:10. Los cristianos deben trabajar en la fuerza de Dios para evangelizar y discipular. El apóstol Pablo es nuestro ejemplo. ¿Qué es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria? A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Sabes? Pablo es un ejemplo de la propulsión de Dios en su vida. Pablo no estaba inerte allí, ¿no? Que aquí lo acaba de decir. Es la potencia de Él la cual actúa poderosamente en mí. Por eso Él no podía estar quieto, parado. ¿Sí? Aún en el cielo continuará el servicio de los creyentes a Dios, aunque ya no abrumados por la maldición, ¿verdad? Libres de enfermedad, tristeza y pecado, aún de pereza. Los santos glorificarán al Señor para siempre. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Primera de Corintios 15:58. Primera de Corintios 15:58. Dice, allí existe, ¿sí?, el peligro de que el hombre no se reconozca suficientemente, ¿sí?, bien a sí mismo, o que toda su conducta de inercia espiritual continúe sin producir fruto alguno. Un hombre debe de reconocer cuando está estancado ahí. Un hombre que nunca actúa en el amor, ¿cómo puede hablar del mandamiento del amor al prójimo y pretender que lo comprende? ¿Cómo puede ser posible que un hombre se incline con humildad ante el Señor si nunca ha procurado poner esta humildad en práctica en sí mismo, tal como está enseñada? Un hombre que presume ante sus semejantes y aún así acoge la palabra de Dios sobre la humildad y con gusto la respalda ante los demás. No, ¿verdad? Entonces no podría, no está en ese mover de Dios. Dice, la inercia es la resistencia al cambio. Y así hay mucho creyente, mucho conocedor. Estas personas en la inercia tienen un enfoque limitado del cambio que puede haber en sus vidas. Si supieran qué clase de personas van a ser con esa propulsión de Dios en sus vidas, ¿sí? Entonces, aquellos creyentes que no logran comprender que estar en un estado de reposo en las bancas, sin vida de oración,
sin llevar una vida de intimidad con Dios constante con el Señor, resulta en una vida estéril. Ajá. Y para aquello, para lo cual Dios nos está capacitando y para lo cual nos dio su Espíritu, le estamos fallando. La inercia, fíjate, tú lo ves así de esta manera, es un defecto de cobardía. ¿Sí? La inercia es un abandono total. La inercia resulta en dejadez. ¿Sí? La inercia es la ausencia de acción en la vida de una persona. La inercia es el culto a la ociosidad. La inercia produce dolor, pena y congoja. Entonces, ve, a los hombres les cuesta mucho echar una mano a la obra de su propia modificación en un hombre nuevo y conforme a la voluntad de Dios. Les cuesta mucho separarse de los viejos trastos y ponerse una ropa nueva. Y aún así, con los labios aprueban todo lo que la palabra de Dios enseña. Dice, la palabra de Dios no puede contribuir para ennoblecer al hombre de manera que los frutos de sus aspiraciones estén evidentes, entonces tampoco las promesas de Dios se cumplirán en él. ¿Verdad? Dice, pues recibe las palabras como si fueran huecas, y huecas estas se extinguen. ¿Sí? Lo que oímos es como si lo estuviéramos echando en un jarro roto, en una bolsa rota. Se está perdiendo, se está saliendo por ahí, ¿verdad? Quebrar la inercia no es fácil. Nuestro cuerpo está cómodo en la quietud, pues no corre ningún peligro, aunque tampoco vivirá ninguna aventura. Es nuestro espíritu el que se aquieta y nos anima a iniciar la marcha, a ponernos en movimiento para entablar el buen combate por nuestros sueños, ¿verdad? Si no comienzan esfuerzos serios para hacer caso a los mandamientos de Dios, entonces tampoco habrá bendición. Por supuesto, que hacen falta abnegación, esfuerzo y una firme voluntad, pero el fruto de estos es un éxito espiritual incuestionable, ¿verdad? Y un hombre cuyas aspiraciones están bendecidas por estos frutos, también podrá actuar con mucha influencia ante sus semejantes. Porque únicamente si uno mismo actúa en el amor, también lo puede enseñar. El que vive en la humildad también puede predicar a los demás. El que es pacífico y apacible también puede señalar a los demás la bendición de todo esto. Y su ejemplo siempre resulta animador para los hombres. Para esto se necesitan tipos de voluntad. La voluntad inicial. Esta voluntad inicial es capaz de romper la inercia y poner en marcha al individuo. Si no hay constancia, entonces vale de muy poco. ¿Qué sigue después de la voluntad inicial? La voluntad perseverante. Con ella se puede llegar a cualquier propósito. ¿Sí? Como dice aquí, he luchado bien el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Esto lo dijo San Pablo. Comenzar supone mucho, pero perseverar es todo. Una vez que iniciaste un cambio, que ya empezaste con algo chico, ahora síguete a otra. No te des un descanso, no te digas, ay, no. Sigue y sigue. Porque si no vamos a regresar al principio. Se necesita primero voluntad inicial, luego voluntad perseverante. Todo el que tiene un propósito no camina hacia atrás. Y nosotros tenemos un propósito. No podemos estar esperando que se cumpla, estando sentados, están acostados, sin hacer nada. Los hombres y las mujeres de Dios deben asimilar el mensaje antes de transmitirlo.
El predicador necesita empoderarse del mensaje, haciendo que éste sea parte de su propia vida. Lo que Dios nos pide es que prediquemos lo que hemos recibido. No debemos inventarnos un mensaje. Las palabras de Dios que nos ha dado, es la que tenemos que transmitir. Dios nos está preparando para enfrentar distintos tipos de oposición. Así se lo hizo saber a Ezequiel, en Ezequiel 3:7. Dice, mas a la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Luego de ahí, continúo con esta parte de acá donde dice, yo les pregunto, ¿serán discípulos aquellos que permanecen inertes? Aquellos en los cuales el río de Dios, o sea, el Espíritu de Dios, no fluye, o ellos presentan oposición para que el Espíritu de Dios cambie lo que tenga que cambiar. Haga al hombre de Dios abandonar prácticas, dejar la ociosidad. Si uno se le opone cuando recibes la palabra, ¿verdad? O sea que nosotros nos oponemos al Espíritu de Dios para que hagamos cambios radicales, para tratar con violencia vicios, prácticas, ¿sí? Esas prácticas ocultas, todas esas perezas ministeriales, ¿verdad? Hacia ese compromiso como el que tuvieron y manifestaron los apóstoles. Y no digáis a Dios, esto es lo que le dijo el Señor ahí en Mateo 3:9, a los judíos que se respaldaban en la ley, ¿verdad? Ellos decían, pues a Abraham tenemos por padre, creyendo que con eso ya iban a ser aprobados, justificados con Dios, ¿no? Y el Señor les dijo, no digáis, a Dios tenemos por padre, a Abraham, somos hijos de Abraham, ¿verdad? Porque el Señor dijo, aún yo puedo hacer que las piedras, levantar piedras, hijos de estas piedras, ¿no? Porque Dios no permaneció inerte, Él trabajó. Abraham fue llevado por aquí, por allá, por el poder, por el mover de la unción de su espíritu en su vida, ¿verdad? Caleb y Josué obedecieron a Dios. Allí en Josué 1:9 les dijo Dios, mira que yo te mando que seas valiente y esforzado. Eso de que dice, mira que te mando, ¿qué significa? ¿O qué está diciéndonos Dios con esa frase, ¿no? Nos está diciendo, está expresando la forma y la manera en que le agrada a Él ver a los suyos. ¿Tú crees que le agrada verlos tirados en una hamaca? Para algo nos levantó y nos llamó, ¿no? Dice, siendo partidarios y decididos y valerosos. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. ¿Sí? Ninguno que ha puesto su mano en el arado y mira atrás es apto para el reino de Dios. Eso viene en Lucas 9:62. En el reino de Dios se sufre violencia. ¿Sí? Deben de estar los violentos, los que son violentos en oración, en predicar la palabra, en llamarle la atención a los suyos, en ser ejemplo, en modelo de cambios, ¿verdad? Dice, ¿o qué no estás dispuesto a ejecutar la palabra de Dios? Lo que les decía, ¿no? El reino de Dios sufre violencia, cambios violentos, fuerza sobrenatural, impulsándonos a alturas, a grandes retos. ¿Ah? ¿Y quién no quiere llevar a cabo? Pues se quedará estancado, inerte, ¿verdad? Hombres que han recibido un talento y se quedan inertes y que no logran ganar nada y al contrario
pierden todo. Porque ¿qué le pasó al hombre que le dieron un talento y no hizo nada con él? Se lo quitaron, ¿no? Le dijo, dénselo al que le di 10. Entonces lo pierdes todo. Este cuate no hizo nada con ese talento. ¿Cuál es la voluntad del Padre? ¿Que estemos inertes o que llevemos mucho fruto? Mucho fruto, ¿verdad? O que por donde quiera que pasemos o vayamos, o estemos encauzando a otros en ese mover de Dios que nos mueve a nosotros a no estar atorados, a no estar estancados. Estos hombres son los que han puesto, por ejemplo, hay una cita en el Nuevo Testamento donde dice que la gente se refería a los apóstoles, dice, estos son los hombres que han puesto de cabeza a Jerusalén con su doctrina, con su vida radical. Entonces nosotros somos estos hombres ahora, que en la familia dicen, no, este cuate ya páralo, no lo podemos detener, está imparable, hace esto, hace lo otro. Realmente es todo lo contrario que fue antes, ¿no? Esto lo conocimos. Nombres que dicen, mañana, luego, hay después, quizá, sino de los hombres que dicen, amén, amén, sí Señor, heme aquí, yo iré, yo enfrentaré, yo pelearé, etc. Esos son los hombres con la propulsión de Dios. ¿Qué pasó con todos esos hombres a los cuales el mismo Señor les preguntó un día que lo seguían? Le dicen, y les dijo, ¿por qué me siguen? ¿Porque anhelan esto? ¿O por qué les sacio el hambre? Y dice que cuando le dijo eso, muchos se volvieron, ya no lo siguieron. Porque realmente no andaban tras él para ser transformados. Iban porque sabían que allí iba a haber comida, ¿verdad? Estaban limitados, querían todo fácil, ¿verdad? ¿Qué pasó con todos esos hombres, verdad? Se volvieron atrás, todos ellos, ¿verdad? Díganme, ¿se supo algo más de ellos? Nada. Nada. Prefirieron estar inertes, sin esfuerzo, sin sacrificio, sin llevar su cruz. ¿Verdad? ¿Quieres eso para ti? No, ¿verdad? ¿Quieres que toda esa capacidad, talentos, dones que Dios te repartió se pierdan? ¿Quieres quedar paralizado, inmovilizado, perder la chance de hacer algo de trascendencia con tu vida? Si es así, pues quédate inerte. No participes, no te prepares, no ores, ¿verdad? Debes quitarte esa mediocre mentalidad de pensar en tu corazón, que cumplimos con ir el domingo al culto, que cumplimos con llevar la Biblia, ¿sí? Que cumplimos con aportar algo para que la iglesia o la congregación siga funcionando. Tenemos esa mediocridad y no, eso no. Cuando no ves que eres una persona, ¿sí?, inerte, porque no adoras en casa, no lees, no te preparas para ser excelente soldado de Cristo, porque no te integras a la obra de salir a predicar, de visitar enfermos, de interceder con el escuadrón de oración, ¿verdad? Estás inerte cuando no ves todo lo que pierdes, cuando no vas a las reuniones, cuando eres apático a los estudios, a las convocaciones, ¿sí? Aquellos que no se dejan propulsar en el espíritu a irse despojando de las viejas vestiduras, ¿cómo esperan un día estar revestidos de gloria e inmortalidad? ¿Cómo? Dice, el avance es personal. Ojo, Ejemplo, quieres músculos, pero no te ejercitas. Eso no es lógico, ¿verdad? ¿Qué tienes en vez de músculos y energía?
flojera, cansancio, un cuerpo flácido. Eso es lo que tienes. ¿O te gustaría ver a todos esos con los que te reúnes cruzar la meta, entrar en la tierra prometida, ya sean jóvenes, niños, hasta nuevos? Y tú quedarte viendo y ser excluido. Entonces, hoy extiende tu ser y deja que el viento del Espíritu de Dios te impulse y no sigas inerte. Despierta tú que duermes, tú que estás inerte. Y dice, despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. ¿Verdad? Quien haya dejado a padre, madre, hermanos, familia, pero solamente en esas costumbres que heredamos de ellos, de ser conformistas, inertes, perezosos, esa parte despójate de ella. Si es así son en tu familia, despójate de eso, ¿sí? De esa inercia que solamente te arrastra hacia pérdidas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos siempre nos enseñaron a posponer las cosas, de dejarlo para luego. A eso me refiero con que dejes a padre, madre, hermanos, ¿sí? No sigas imitando eso. Y tú sé de los contrarios, de los que se motivan, como la hormiga, ¿verdad? Tú debes de proponerte actuar y salir de ese estado de confort que ellos tienen, ¿verdad? O que muchos creyentes tienen. Porque dice la palabra que recibirá 100 veces más y la vida eterna. Como fruto de su dedicación, ¿qué tenemos que hacer? Avivar el fuego en nuestra vida. Como ya lo mencioné hace un rato, tener una voluntad iniciativa, ¿sí? Y una perseverante. La perseverante es la que debe de continuar, ¿no? Para que no aflojemos el paso. Porque dice otra parte en la escritura, ¿no? En ti nos movemos, en ti somos, en ti existimos. Pero porque estamos unidos a Él, somos uno con Él. No tenemos por qué estar inertes, ¿sí? Siempre en la banca, siempre sin participar, siempre sin apoyar. La prosperidad va a llegar, pero cuando dejemos de estar inertes. La palabra, el apóstol Pablo le dijo a los hermanos, amado, yo deseo que tú seas prosperado, así como prospera tu alma, como que va a la par. Primero lo espiritual va a ser que obviamente tú dejes de tomar decisiones equivocadas para tomar acertadas. Y al tomar acertadas vas a ver un fruto, una bendición en tu vida. Tal vez vas a empezar a dejar de endrogarte, de gastar de más. Y tú vas a ser un buen administrador de todo tu trabajo, de todo tu salario. ¿Verdad? Pero primero tiene que prosperar tu alma. Dejarte mover, ¿sí? Por la presencia de Dios. A hacer y ejecutar cambios radicales, decisivos, para que entonces tú dejes ese estado de inercia, de reposo, y dejes de oponerte a los cambios que Dios quiere, ¿sí? Pues bien, con esto estamos terminando este tema, que aunque es breve, pero la verdad es que nos está enseñando algo acerca de la inercia. Y tal vez si reconozcamos, tengamos el coraje de reconocer que algún tiempo estuvimos así, inertes. Puede haber algunas razones, tal vez vimos cosas en la congregación, nuestros líderes, que no nos parecían, pero eso no nos debe de detener a seguir nosotros fluyendo en el cambio, ¿verdad? Siguiendo que los ríos de Dios nos estén moviendo.
hacer cambios en nuestra vida, en nuestra familia, y ya después podremos ser de esos que influyen dentro de la misma congregación, de la iglesia, ¿no? Junto con otros creyentes. Pero es importante que este tema lo asimilemos, porque no debemos permanecer así. Y acerca, dice, el Señor una vez le dijo a los que le seguían, ¿no? Acerca de la cosecha, ¿no? Que ellos decían que todavía no era el tiempo. Les dicen, alcen los ojos y miren que ya el campo ya está listo, ya está bueno para el tiempo, ¿no? Que la siega ya se viene. Entonces nosotros no debemos de estar así, con esos temores a cambios. Tenemos de motivarnos y seguir adelante. Amén. Padre amado, Rey del universo, amado Hashem, a ti, Abba, Kadosh, Yahweh, Adonai, Eloheinu, Shibaot, queremos darte gracias, Dios de Abraham, de Isaac, de tu siervo Moshe, de David, de todos los profetas, Señor. A ti, Señor, Rey de la historia, a ti, Señor, que habitas en la inmortalidad, en luz inaccesible, donde ningún hombre ha entrado, Señor. A ti, oh Padre amado, que enviaste a Yeshua, tu Hijo, para redimirnos, para reconciliarnos contigo. Gracias, Padre, por hablarnos, porque nos motivamos unos a otros, nos exhortamos unos a otros, y porque así mostramos, Señor, que tu palabra radica en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, y que nos ayudas, Señor, unos a otros a edificarnos, así como tú repartiste dones, otros, unos en la enseñanza, otros en la exhortación, Señor, otros en la oración. Así, Señor, ministramos lo que nos diste unos a otros, porque somos un cuerpo en Cristo, en Yeshua. Y es necesario que así lo hagamos, Señor. Pero lo damos, como dice en tu palabra, Señor. De gracia recibiste, de gracia lo damos, Señor. Porque, Señor, así nos enseñaste, así anduviste tú haciendo bienes a los atribulados por el diablo, y así tú enseñaste a tus discípulos, a tus emisarios, a tus apóstoles, a que lo siguieran continuando y así enseñaran a aquellos que tú ibas añadiendo a la iglesia cada día, Señor. Gracias te damos y bendice a todos los hermanos en cualquier parte, en cualquier lugar que lleguen a encontrar y ver este material, Señor, que pueda aportarles y ayudarles en sus vidas. Agradeceríamos sus comentarios, sus oraciones por este ministerio de la congregación El Amor que me cambió, que estamos en Cuautitlán, y pues reciban un ósculo santo de todos sus hermanos en la fe, y pronto nos estaremos viendo por el amor de nuestro Padre, de su Yeshua, su salvación y su Ruach HaKodesh. Amén. Hasta pronto.